El comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Respetamos completamente las posturas de los ejecutivos, pero precisamente este es el legislativo, donde se hacen las normas que ellos tienen que seguir. Muy bien. Y pues independientemente de lo que digan los gobernadores del Movimiento Ciudadano, ellos no nos mandan. Okay. Yo los invito a que cumplan su trabajo, a que se pongan a trabajar, porque hay tanta ineficiencia en los gobernadores a los que les falta tamaños para enfrentar la delincuencia. No podemos estar aquí justificándolos con ningún documento que nos vengan a leer. ¿Cómo les cala de veras cuando les dicen sus verdades? Nomás revelamos con documento en mano, prueba en mano, la hipocresía que tanto les caracteriza y salen brincando uno tras otro a defender ahora sí la supuesta autonomía de los poderes, la división de los poderes. Miren. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta 3 minutos la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos ve a través de las redes sociales del canal del Congreso que el día de hoy queda nuevamente manifiesta la hipocresía que caracteriza a los grupos parlamentarios de oposición, puesto que he de entregar a la mesa directiva de estas comisiones unidas el comunicado que lanzó la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, en mayo de este año, haciéndole una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Todas y todos los gobernadores en México firmaron este comunicado. ¿Le suena al PAN quizás la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel? ¿O al PRI quizás Manolo Jiménez de Coahuila? ¿O de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván? ¿De Durango, Esteban Alejandro Villegas? ¿De Guanajuato, en ese entonces, Diego Sinué? ¿Del PAN Naranja, Enrique Alfaro en Jalisco? ¿De Nuevo León también del PAN Naranja, Samuel García? ¿De Querétaro del PAN Azul, Mauricio Curi? ¿O de Yucatán, fíjense nada más, uno de los senadores del PAN, Mauricio Vila, siendo gobernador? ¿Qué solicitaban ellos en ese momento? Y me voy a permitir leerlo rápidamente. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean separados los daños, que sean reparados los daños causados por el delito. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos en calidad de amicus curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se considere también el principio, fíjense nada más, de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, pues son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes, sin embargo, estas no deben transgredir el contenido de nuestra Constitución previo pronunciamiento de la propia Suprema Corte. Es decir, resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra propia soberanía y ordenamiento jurídico interno. Hago entrega de este comunicado de la CONAGO para que se los entregue a los senadores de oposición y dejen de ser tan hipócritas. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senadora Andrea Chávez. Ahora tiene el uso de la palabra. Sí, senador Colosio, ¿con qué objeto? Rectificación de hechos también. Con mucho gusto. Se le concede el uso de la palabra Los para… gobernadores pueden hacer lo que quieran. Nosotros somos un poder. Senador Colosio, Perdón. ¿me permite darle Sí, la palabra? discúlpeme, presidente. No, hombre, para rectificación de hechos y hasta por 3 minutos. Gracias. de No, lo que solamente quiera. Adelante. para rectificar que pues nosotros somos un poder completamente distinto. Respetamos completamente las posturas de los ejecutivos, pero precisamente este es el legislativo, donde se hacen las normas que ellos tienen que seguir. Muy bien. Y pues independientemente de lo que digan los gobernadores del Movimiento Ciudadano, ellos no nos mandan. Okay. Gracias, senador Colosio. Senadora Carolina, vi que levantó la mano. Sí, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por 3 minutos la senadora Carolina Villar. Gracias, presidente. También, en el mismo sentido, los gobernadores tienen sus responsabilidades y, por cierto, a los de todos los partidos, yo los invito a que cumplan su trabajo,
a que se pongan a trabajar, porque si ellos no asumen su responsabilidad por cuanto hace al tema de violencia y delincuencia de este país, las cosas no van a cambiar. Tampoco todo lo puede hacer la presidenta o el presidente de la República. Los gobernadores tienen una gran responsabilidad. Y si ellos se adscriben a un documento como este, es porque esas son las reglas, no porque sean las mejores. Pero aquí hay una división de poderes clara. Y también es falso que está hecha esta reforma para estos delitos, para que entren a la cárcel los que son presumiblemente los delincuentes. Es falso, porque este país tiene 99% de impunidad. Los que son responsables no están en la cárcel. Los podían llevar, al menos que los agarraran, como dice la gente, cometiendo el delito en ese momento. No hay una investigación adecuada. El problema lo tenemos en las fiscalías. Ahí es donde tenemos el verdadero problema. Y los municipios hoy están sumamente debilitados, no tienen una buena policía. Y porque hemos fallado, no tenemos una policía científica. Porque hoy mucha gente, para que la puedan llevar a la cárcel con este catálogo, le siembran droga, le siembran ahí el cuerpo del delito, le siembran ahí armas. Ese es el problema, porque hay tanta ineficiencia en los gobernadores a los que les falta tamaños para enfrentar la delincuencia, porque realmente ese es el tema. Por eso algunos estados han podido y otros no, porque algunos tienen buenos gobernadores y otros no. Otros solo heredan problemas, heredan muerte, destrucción. Ese es el tema. Y los gobernadores tienen que hacer su tarea y punto. No podemos estar aquí justificándolos con ningún documento que nos vengan a leer. Y tampoco es automático esto, ¿eh? Ni por decreto se va a acabar la violencia, ni por decreto se va a acabar la delincuencia. Necesitamos cumplir nuestra responsabilidad todos, municipios, Estado, gobierno federal y legisladores particularmente. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano. Ahora, para alusiones personales, tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. ¿Cómo les cala de veras cuando les dicen sus verdades? Nomás revelamos con documento en mano, prueba en mano, la hipocresía que tanto les caracteriza y salen brincando uno tras otro a defender ahora sí la supuesta autonomía de los poderes, la división de los poderes. Miren, los gobernadores son los responsables de mantener la seguridad dentro de sus entidades federativas, al igual que el Ejecutivo Federal. No estoy diciéndoles que los gobernadores les manden, algunos sí les mandan, algunos otros no, pero que tomen en cuenta a quienes administran el poder dentro de cada una de sus entidades federativas al momento de legislar. Está claro que es una visión unánime, compartida, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideologías, que la prisión preventiva oficiosa, aunque no idónea, es necesaria para combatir la inseguridad en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, senadora Andrea Chávez. Entonces tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos la senadora Guadalupe Chavira. Gracias, presidente. ¿Hasta cuánto? 3 minutos. Bueno, yo sí creo que una de nuestras tareas que nunca podemos renunciar, pues es esta parte del debate. ¿Cómo podemos construir uno de los mejores ejercicios para dar un resultado a quienes representamos? Porque finalmente, en las condiciones, esto es una representación plural, una representación democrática, convergen diferentes fuerzas políticas y visiones distintas. Y estamos hablando de modelos que en el tiempo demostraron que no cubrieron las expectativas de sus electores. Está la carta que ha presentado nuestra compañera, la senadora Andrea, solo contribuye a fortalecer el debate. Nosotros, por supuesto que tampoco vamos a dejar que nadie nos enmiende, ni nos diga, ni nos dicte lo que tenemos que hacer. Somos mayores de edad, ¿no? Entonces, eso es, por supuesto, yo lo quisiera dejar en claro. Solo decirles que el día de hoy en un diario nacional, por eso es muy importante que a veces nosotros, una de las cosas que tenemos que buscar, que este legislativo, cuál es el papel que tenemos en la historia, en esta etapa de la historia. Y una encuesta el día de hoy en un diario nacional publica que el 75% de los habitantes del país están de acuerdo en la prisión oficiosa y muchos esperan, sobre todo, uno de los temas que yo comentaba y sobre todo que a mí, en el tema de la ampliación de los catálogos que se han incursionado en la redacción del 19 constitucional, uno que tiene que ver, y la verdad es que sí, uno de los temas que nos ocupa, sobre todo en las causas para los jóvenes, para las infancias, que nos interesa es el abuso y el consumo del fentanilo. Todo lo que puede ocurrir alrededor de eso creo que nos debe de poner sobre todo en alto esta preocupación que ha lacerado a sociedades como la de Estados Unidos, como la de Canadá, y México
tiene que poner cartas sobre la mesa y tenemos que actuar pronto. Hay un tema que lo comentábamos con otro también compañero senador, que es el tema del acoso digital en las infancias. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos nosotros que hacer? Es legislar para el pueblo, legislar para ampliar los derechos y para fortalecer sobre todo la posibilidad que las causas, que son lo que nos han orillado, sobre todo, armar un sistema de justicia pronta y expedita y también de hacer posible que este país se siga transformando y que este país esté a la altura de lo que necesita nuestra nación y nosotros como legislativo estamos obligados a hacerlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Chavira.